Hola, muy buenos días queridos hermanos, estamos aquí pues una vez más y nos encontramos para llevar un poquito de la palabra que la iglesia nos presenta hoy como el evangelio del día, ¿verdad? Pues este está tomado de Marcos en el capítulo 5 del versículo del 1 al 20, ¿verdad? Y precisamente es un endemoniado, ¿verdad?, que se encuentra con Jesús, un hombre que en medio del sufrimiento, ¿verdad?, se anima pues y a descubrir la grandeza que tiene el encuentro con Cristo. Entonces, queridos hermanos, el Evangelio dice de la siguiente palabra, ¿verdad? Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, dijimos del versículo 1 al 20. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gesarenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar Jesús fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho: «Espíritu malo, sal de este hombre». Cuando Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?», contestó: «Me llamo Multitud, porque somos muchos», y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: «Envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos». Y Jesús se los permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado, y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en un sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues nos encontramos ante una situación, ¿verdad?, en que un hombre atormentado, sufriendo, ¿verdad?, en una situación complicada, bajo la posesión del maligno, queridos hermanos. Esto refleja también un momento de nuestras vidas cuando nosotros estamos pues en la posesión del maligno. ¿Cómo? A través del pecado, a través de nuestras inclinaciones, a través de aquellas circunstancias en las que hemos perdido la gracia de Dios, ¿verdad?, en la que hemos desobedecido la santidad de Jesucristo que habita en nosotros mediante su gracia. Entonces nosotros hemos sido presas, ¿verdad?, de esas cadenas del enemigo mediante el pecado, pero es necesario que, como este hombre, estemos dispuestos a quedar limpios. Fíjate, la situación de aquel que está preso por el pecado, de aquel que está poseído por la acción del demonio, y dice así: que saliendo de entre los sepulcros, dice el versículo 2, ¿de dónde sale, o mejor dicho, dónde se encuentra aquel que a través del pecado está bajo la posesión del enemigo del alma? Está viviendo entre los sepulcros, queridos hermanos. Entonces, pero aún en esas circunstancias de atadura, nosotros podemos ser liberados por Cristo, liberados del pecado, hermanos. Entonces es necesario que vayamos al encuentro con Cristo. Es necesario pues que nosotros, en medio de esta situación, podamos y tengamos la esperanza en el Señor, que es la salvación nuestra. Dice que este hombre día y noche andaba por los cerros entre los sepulcros, lastimándose con piedras. Es la vida, ¿verdad?, de aquel que está en el sufrimiento del pecado. Se lastima. El que está en el pecado
está viviendo una vida de dolor, una vida de sufrimiento. Entonces es necesario levantar la mirada aún cuando ya no hayan fuerzas, cuando no hayan esperanzas. Es necesario que levantes tu mirada, porque la situación bajo el dominio del pecado es una situación de sufrimiento que día y noche, dice, como este hombre vivía lastimándose con esas piedras, ¿verdad? Entonces podemos, hermanos, nosotros, como este hombre, este pobre hombre, salir de esa situación en la que nos hemos puesto en las manos del enemigo, ¿verdad? A través del pecado, a través de esa posesión, porque al final el pecado es una manera de posesión del enemigo de las almas, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, el versículo 18 dice que cuando Jesús vio la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que le permitiera ir con él. Pero mira, que Jesús se lo niega. Y mejor le dice, mejor vete a tu casa, y cuéntales lo que yo he hecho por ti. ¿Qué significa esto, hermanos, para nosotros? Que incluso aquellos que han tenido las peores condiciones, aquellos que han estado en las peores circunstancias, en el pecado, en el sufrimiento, en la atadura, hasta esas personas pueden servir al Señor. Y no es preciso que tú salgas a embarcarte a otro continente, a otro país, a servir a Dios. No, ahí mismo en tu casa, como este joven, ahí mismo le dijo Cristo, tienes una misión. Después de haber tenido un encuentro conmigo como tu Salvador, como tu Dios, ahora, después de quedar liberado, tienes una misión, pero no es necesario que vayas muy lejos. Ahí mismo, en tu casa, podrás dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Esa es nuestra tarea, dar testimonio del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho con nosotros, empezando precisamente desde nuestra casa. Así es que, queridos hermanos, yo creo que este es el mensaje pues que podemos compartir ahora con ustedes, ¿verdad? Yo pidiéndole a Dios pues que nos dé la gracia de ser tierra fértil para que esta palabra pues llegue a nuestro corazón y sea capaz de transformar nuestras vidas. Que tengan un feliz día en el Señor.